¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia Inesperada, el podcast con académicos e investigadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde conocemos los avances, los desafíos, los descubrimientos de cada uno de nuestros académicos, pero también el detrás de escena, lo que hay detrás del trabajo de cada uno de nuestros investigadores. Mi nombre es Felipe Cuevas, periodista y exalumno de esta casa de estudios, y les quiero dar la bienvenida a una nueva conversación. Hoy, conversación especial, por supuesto, en nuestro nuevo capítulo de Ciencia Inesperada. Estamos con nuestra directora de investigación. Tengo aquí un largo currículum que voy a pasar a presentar. Doctora en investigación pedagógica de la Universidad Ramon Llull de España, postdoctorada de la Arizona State University, además de licenciada en comunicación, profesora de educación básica, periodista magíster de la Universidad de Concepción, hoy profesora asociada y también nuestra directora de investigación, María Graciela Padilla. Bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia Inesperada. ¿Lo dije todo bien o no? Sí, todo bien. Exactamente. Muchas gracias, Felipe. No, al contrario, gracias a usted por estar con nosotros. Tenemos hartos temas de qué hablar. Vamos a hablar un poquito del trabajo universitario, de todo lo que se está haciendo, de lo que ha rodeado también el desarrollo de este podcast, pero también vamos a hablar de realidad virtual, de realidad aumentada, vamos a hablar de educación, de modelos educativos también y de todo el trabajo que usted desarrolla. Uh-huh. Y partamos hablando un poco de situémonos en su visión y el trabajo y el desarrollo a nivel investigativo y a nivel educativo que tiene nuestro país. Partamos del estado en que estamos hoy. Post pandemia cambió todo, la tecnología se incorporó de manera muy veloz, tuvimos que hacer muchos cambios que se quedaron, cambios que tenemos ahí, que son parte. ¿Cuál es la visión que se tiene primero respecto a cómo está hoy la educación post pandemia? ¿Cómo lo ves? Esa es una respuesta que honestamente todos los educadores nos hacemos, ya no solamente quienes trabajan en las escuelas, sino que también en las universidades. Yo diría honestamente que todavía no tenemos una respuesta respecto del efecto que causó la pandemia en los sistemas educativos latinoamericanos particularmente, claro, porque nosotros tuvimos un efecto de confinamiento mucho más largo que en otros países, como en Estados Unidos, que la pandemia duró de confinamiento real 3 meses, 2 meses, sí. En España también 3 meses, 4 meses, y las universidades ya volvieron y retomaron parcialmente las actividades. Entonces, en ese contexto yo diría que el efecto pandemia todavía no podemos dimensionar, sino tal vez en unos 5 o 10 años más, cuál va a ser realmente. Son esos jóvenes que estuvieron encerrados en educación primaria o educación secundaria, quienes hoy día están entrando a las universidades o a los campos laborales. Claro. Entonces, yo diría que el efecto todavía no se puede vislumbrar así concretamente, pero sin duda a nivel nacional, por ejemplo, hay varias pruebas que se han aplicado, pruebas internacionales, sí, o pruebas nacionales, el CIMSE, PISA, etcétera, que demuestran que hay países tan potentes como Finlandia que han retrocedido en sus resultados, digamos. Finlandia, que es un ejemplo, exacto, mundial. Exacto. Entonces, yo diría que sí, la pandemia afectó a todos los países, algunos más que otros. ¿Y ahí cuáles son los desafíos principales que van quedando y que están teniendo que enfrentar hoy docentes y estudiantes dentro del aula? Porque fue, como lo decía usted acá en nuestro país, confinamiento de mucho tiempo. Retomar esa cotidianidad que estaba antes de la pandemia no ha sido fácil, y hasta hoy hay un cambio que se fue quedando. ¿Cuáles son esos principales desafíos que usted ve? A ver, los cambios que se fueron quedando, sí, así como más permanentes, yo diría que fue efectivamente el uso de la tecnología. Sí. Antes las escuelas usaban parcialmente las tecnologías, independiente que incluso en el currículum ya está establecido que todos los docentes del sistema educativo a nivel de K12, primaria y secundaria, sí, deben estar obligados a contribuir a la formación de las habilidades TIC para el aprendizaje o de las habilidades para el siglo XXI. Por lo tanto, a nivel curricular eso siempre estuvo establecido hace varios años ya. Pero sin embargo, muchos profesores no se sentían conminados a contribuir a esa formación incorporando tecnologías.
Yo diría que después de la pandemia, claro, uno de los desafíos es continuar incorporando en distintas formas el uso de la tecnología para los aprendizajes de los estudiantes, pero también está la otra visión, que es la que yo veo como profesora universitaria, claro. Cómo nuestros estudiantes de formación inicial docente, que van a salir a las escuelas después y que van a hacer clases en las escuelas, efectivamente tengan una visión de cómo integrar tecnologías adecuadamente para su proceso de enseñanza. Fíjate, claro, que es una visión, sí, cómo yo enseño con tecnología para que otra persona aprenda, y luego cómo logro realmente el aprendizaje, cómo mido ese efecto de la enseñanza, pero en un resultado de rendimiento académico, que es el aprendizaje, claro, que es una de las cosas más complejas de medir. Y obviamente cómo también la tecnología puede contribuir a otras cosas, a otros espectros, otras variables educativas que son súper importantes, que tienen que ver con las habilidades del siglo XXI, a ser más creativo, a trabajar en equipo, a, por ejemplo, tener, no sé, ideas de autorregulación del aprendizaje, etcétera. Son como distintas dimensiones a las que obviamente si se incorpora correctamente la tecnología, esto puede ocurrir y ayudar en un proceso de aprendizaje. ¿Se ha incorporado correctamente o todavía falta? Todavía falta. Todavía falta, la respuesta es categórica. Sabes que cuando me invitaron a este podcast empecé a pensar en mi trayectoria y hay una conversación que sostuve con el expresidente de México, Peña Nieto. Perfecto. En un congreso de Virtual Educa, un congreso muy importante de tecnologías en educación en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque viene a tu pregunta. Él nos comentaba, bueno, yo fui como expositora a contar lo que hacíamos en Chile en incorporación de tecnología, y él nos contaba y me miró directamente y me dijo, yo debo hacer una confesión a usted, me dijo. Nosotros en México tenemos un nivel de integración de tecnología mucho más bajo que el que ustedes tienen en Chile. Algo que yo ya sabía. Sí. Y mis colegas ya sabíamos. Nosotros, producto del proyecto Enlaces, la red de Enlaces, sí, ya en el año 94, el gobierno decidió incorporar tecnologías en todas las escuelas públicas de Chile, de primaria y secundaria, ¿no es cierto? Sí. Y escuelas urbanas y rurales. Claro. Y nosotros llegamos en un corto periodo de tiempo, fíjate, esto fue en el año 93, que partió en el sur, en Temuco, llegamos en un corto periodo de tiempo a tener el 100% de las escuelas conectadas en Chile. Claro. Y conectadas significa tener laboratorios de computación en un principio y luego tener tecnología como de conectividad, que en este caso es la Internet. Claro. Entonces, una vez que se pudo pasar el piso mínimo, que es la conectividad o tener tecnología, el acceso que le llaman a la tecnología, entonces viene el segundo nivel de complejidad, que es el que yo diría todavía hace ya 20 años seguramente estamos en Chile, y tiene que ver con cómo los profesores utilizan esa tecnología que está disponible en las escuelas para hacer una mejor docencia y obviamente lograr el efecto que sería el aprendizaje de los estudiantes en las distintas áreas disciplinares que ellos enseñan. Y ese es un proceso que ha costado mucho, hay muchos errores también ahí. Hay muchos errores, pero yo diría que al menos a nivel normativo hay mucho apoyo en términos nacionales. Como yo te comentaba al inicio, el currículum nacional establece que hay que enseñar con tecnología, ¿ya? Antes se hablaba de enseñar hardware y software, utilizar la tecnología. Claro. Hoy día ya eso es básicamente el piso mínimo y lo que se busca son estas otras habilidades o el desarrollo de habilidades superiores en los estudiantes. Pero sin duda, claro, todavía tenemos muchos desafíos. En el sistema escolar hay muchos docentes que no fueron formados con tecnología y ahí, entre comillas, digamos, le pasamos la responsabilidad a las universidades que forman profesores. Yo esperaría que hoy día los currículos estén más actualizados post pandemia, por ejemplo, y que se incorpore a un nivel más transversal el cómo se enseña con tecnología en todas las carreras de formación de profesores, ¿no es cierto? Para que obviamente en las escuelas esto ya sea una realidad. Y hoy día uno puede ir a las escuelas y se da cuenta que hay muchos profesores que no utilizan tecnología. Y por otro lado hay temas normativos internos en las escuelas también, claro, donde se demoniza un poco el uso de tecnología y se prohíbe, por ejemplo, el uso de teléfonos celulares o de algunas de estas otras tecnologías como iPad o tablet que incluso en
propio ministerio entrega a los estudiantes. Hace muchos años ya. Hace muchos años ya. Hay programas que se establecieron como Elige tu PC. También se desarrolló otra invitación para a los preescolares, entregarle tablets, por ejemplo, en las escuelas, y esos equipos quedan de posesión del estudiante. Es decir, tú le entregas la tecnología como gobierno a los estudiantes de sexto año, séptimo año en algunas escuelas y obviamente a los preescolares en primero básico también, y queda para el estudiante. Entonces yo esperaría como papá o mamá, incluso como estudiante, que los profesores hagan uso efectivo de esa tecnología que está disponible para los estudiantes. ¿Y cómo ve, no está en la pauta, pero aprovecho de preguntarlo, en los últimos tiempos ha salido alguna conversación respecto a inhibidores de equipos que algunos colegios han planteado? No sé si es un poco extremo quizás o no es no comprender el momento y las urgencias educativas en que estamos hoy. Yo lo relataría de esta forma: es como tratar de tapar el sol con un dedo. Es decir, tratar de evitar, lo mismo que pasa con la IA hoy día. Claro. Tratar de evitar el uso de tecnología es tratar de pensar que podemos ingenuamente, digamos, eliminar un recurso que facilita muchas cosas. Como yo te comentaba, no solamente el aprendizaje, estamos hablando de habilidades transversales, desde la emocionalidad hasta la creatividad, hasta el trabajo en equipo. Es decir, no es solamente estos son multivariables a las que puede apoyar haciendo un uso correcto de tecnología. Ahí hay que hacer hincapié. El punto. No es cualquier uso, no es un uso en solitario, es un uso acompañado, donde el docente se transforma en un guía, en un tutor, en un mentor, que facilita el proceso. A mí me gusta mucho el concepto de facilitador de los aprendizajes de los estudiantes, y en eso nos hemos transformado un poco los profesores, y ahí también rescato lo que algunos investigadores señalan de que, claro, la IA podrá eliminar muchas profesiones, pero obviamente no va a eliminar la profesión de profesor, del docente, porque nosotros somos las personas que acompañamos y enseñamos a un uso correcto, ético de la tecnología. Y ahí viene el punto de inflexión de lo que tú me preguntabas: ¿cuál es el gap? ¿Dónde estamos a lo que tenemos que llegar o aspirar? A un uso ético, a un uso correcto, a un uso dependiendo de la necesidad de cada estudiante. No puede ser un uso o una enseñanza genérica. Hoy día ha cambiado ese concepto también dentro de la educación finalmente. Totalmente. Hoy día tenemos claridad en que los docentes somos quienes acompañamos, pero claro, yo te acompaño a ti en función de tu necesidad, y si tengo 40 estudiantes en aula, son 40 niveles en los que los estudiantes están. El proceso de enseñanza es un proceso que es paulatino. A algunos de los estudiantes les cuesta un poco más de tiempo en llegar hacia el objetivo de la clase, por ejemplo, y hay otros que les cuesta menos. Por lo tanto, claro, esa gran dificultad que tiene el docente de aula de no solamente ser una persona que se tenga que enfocar en lo disciplinar, sino que se tiene que enfocar además en lo pedagógico, y si le sumas a ello en lo tecnológico, claro, es lo que hace complejo la profesión de ser docente. Y es ahí donde la pandemia puede significar un buen quiebre hacia esa dimensión en el futuro, pensando sobre todo en los futuros docentes. Sí, ciertamente. Ciertamente, porque hoy día al menos ya no se cuestiona el uso de tecnología o la integración adecuada de tecnología en aula, ya no se cuestiona. Hay estudiantes hay futuros docentes, digo, que se formaron con la tecnología. Exacto. En el periodo de pandemia, o sea, está incorporado. Exacto. Y antes era prohibitivo, muchos establecimientos no tenían, por ejemplo, plataformas para poder enseñar. Las universidades es un caso aparte, porque en las universidades siempre hemos contado con distintos, sitios. Por ejemplo, está Blackboard, Canvas. Hoy día tenemos nosotros el Moodle para trabajar con nuestros cursos, y lo podemos amononar un poquitito. Hay profesores que usan más y otros que usan menos en la universidad. Claro. Pero siempre existió este espacio virtual. En las escuelas no existía, en muchas de estas escuelas no existía. ¿Ya? Por lo tanto, sí hemos dado un tremendo paso, pero todavía queda más, que es hacer un uso correcto
de la tecnología e incorporarlo cada vez más, pero tomando las decisiones pedagógicas adecuadas, pues, acompañando a cada estudiante en función de la necesidad que tenga. Exactamente. Nosotros continuamos en esta conversación de Ciencia Inesperada, el podcast con académicos e investigadores de la UCSC. Hoy con María Graciela Badilla. Tenemos algo también para hablar. Me dijeron, hay una sigla, hay un nombre, porque le tiene que preguntar. TIMI. Oh, Cuénteme sobre TIMI. Hablemos un poco de eso, mundos virtuales, tecnologías inmersivas para el aprendizaje efectivo. Hablemos de TIMI. ¿Qué significa TIMI y qué es TIMI? Sí, tecnologías y mundos, modelos pedagógicos inmersivos. Esa es como la sigla. Y yo creé esta sigla pensando con el equipo en su momento del año 2012, ya cuando me remonto a presentar un proyecto Fondesit, y la temática que a mí me interesaba, recién graduada de doctora, era precisamente las tecnologías emergentes. Las tecnologías en su momento eran emergentes, hoy día ya son más masivas, pero lo que son hoy día las tecnologías inmersivas, ¿no? Entonces, mi proyecto básicamente se enfoca en formar estudiantes de pedagogía, de formación inicial docente, estudiantes de pedagogía de varias universidades en Chile, para que ellos puedan simular prácticas pedagógicas en estos entornos 3D. ¿Ya? Entonces, a la base, cuando se me ocurrió esta idea, había muy poca investigación respecto de tecnologías inmersivas en Chile. Todo lo que buscaba, digamos, estaba fuera del país y muy incipiente en lo que era área de educación específicamente. Y entonces mi premisa fue la siguiente, muy simple. Mientras más tú practicas, lo que sea que tú hagas como profesión, ¿no es cierto? Un aviador, mientras más horas de vuelo tenga en un simulador, un médico, mientras más horas de práctica tenga, por ejemplo, en el realización de una operación quirúrgica o etcétera, un odontólogo, alguien que trabaja con máquinas, ingeniería industrial, por ejemplo, mientras más horas de práctica tú tengas, el principio significa que la simulación te permite ejercer después en la práctica real, cuando ya no puedes, porque ya con un ser humano al lado ya no puedes equivocarte. Exactamente, es el momento. El error tiene que ser minimizado lo máximo que se pueda. Y en mi concepto, los docentes generan un impacto muy importante en la formación de un estudiante, sobre todo en los más pequeñitos. Exacto. Por lo tanto, yo pensaba, si mis estudiantes de pedagogía van a las escuelas, tienen pocas horas de práctica y, sumado a eso, las pocas horas de práctica que tengan, los envían a fotocopiar. Claro. O a revisar pruebas, o a sentarse atrás en una sala de clases, sin poder ellos liderar un proceso de enseñanza, por ejemplo, claro, entonces esos estudiantes van a salir con poco nivel de formación práctico. Exacto. Hoy día el currículum ha cambiado un poco y ya se realizan prácticas progresivas desde segundo año, por ejemplo, pero cuando yo presenté el proyecto, los estudiantes iban en cuarto y en quinto, entonces tenían muy poquitas horas de práctica, sumado a la problemática de que no ejercían la docencia correctamente porque los establecimientos muchas veces no les permiten hacerlo. Exacto. Por un poco de miedo a la formación que tengan, que hayan recibido, etcétera. Entonces, a la base de mi proyecto está la simulación, la práctica en este entorno virtual donde ellos pueden, bajo el juego de rol, simular que están haciendo docencia y los otros compañeros que también son estudiantes de pedagogía de diversas universidades simulan tener el rol de estudiantes, ¿no es cierto?, en distintos escenarios que nosotros creamos. ¿Y cómo impacta eso? ¿Cómo han visto que impacta eso? Muchísimo. La verdad es que nosotros tenemos varias variables de investigación. Por ejemplo, hemos medido la competencia digital, hemos medido la percepción de realidad en este entorno virtual, hemos medido el trabajo colaborativo y particularmente lo que observamos, que es lo más relevante del proyecto, son las competencias docentes. Nosotros nos preocupamos de la parte pedagógica, no disciplinar, porque tenemos estudiantes de pedagogía, de inglés, de lenguaje, etcétera, pero nos preocupamos de la competencia docente, que en Chile está regulada por el Marco para la Buena Enseñanza. ¿Ya? Entonces, eso es lo que trabajamos en 6 retos, ¿ya? Donde el estudiante en cada reto tiene que demostrar que él maneja y tiene esta competencia que se requiere para ser docente. ¿Y cómo lo afrontan los estudiantes? Porque para el estudiante debe ser igual distinto, o sea, lo más cercano a un juego, la realidad virtual, debe ser muy distinto a lo que quizás él esperaba incluso.
Fíjate que no tanto. No tanto. ¿Por qué? Porque ellos, como son millennials, son jóvenes, efectivamente ellos juegan muchos videojuegos, ellos conocen el concepto de avatar, de alter ego, del otro yo, que son, digamos, las figuras que ellos toman cuando ingresan a este mundo virtual. Por lo tanto, no les es tan desconocido. Al contrario, él es muy entretenido y ellos participan de mucho gusto, la verdad. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que volver a insistir es estamos en este mundo no para jugar, sino que para fortalecer su competencia pedagógica. ¿Y eso lo comprenden bien? Sí, perfectamente. Y de hecho, uno de los elementos que más les ha gustado a la mayoría de los estudiantes que después reportan el término del proyecto es la posibilidad de interactuar con estudiantes de formación inicial de otras universidades, porque ellos tienen contacto con 5 o 6 universidades, estudiantes provenientes de varias universidades internacionales. Tenemos colegas en Brasil que han colaborado, en El Salvador, en Argentina, Honduras, y por lo tanto, claro, la formación de esos otros países es muy distinta. Por lo tanto, ese enriquecimiento de generar lazos con otros estudiantes de otras universidades y otros países ha sido muy bien visto por los estudiantes. ¿Cómo estamos en nuestro país en estas materias respecto a América Latina? ¿En qué sentido? A nivel de tecnologías, a nivel de comprensión del desarrollo como tal, en la formación. ¿Bien? Entendiendo que obviamente estamos en un mundo globalizado donde las tecnologías están mucho más presentes en otros países y otros países no. Uh-huh. Yo diría que nosotros en Chile, como te decía, estamos muy bien. Sí. De hecho, hay varias universidades, no sé si tanto en Chile, pero en Latinoamérica al menos, que han tenido sus campus virtuales, han decidido desarrollar campus virtuales en estos mundos, en estos metaversos, en estos mundos inmersivos, ¿ya? De manera de generar un espacio adicional. No es que vaya a desaparecer en las clases regulares, claro, en aula regular, sino que este sería como un espacio adicional y extra, donde efectivamente se puede hacer docencia de posgrado, particularmente yo diría de posgrado. En las escuelas yo no lo he visto tanto. De hecho, cada vez que he visitado una escuela con mis estudiantes de pregrado, esto es una total novedad. Pero lo que es en las universidades, yo diría que es un tema que ya se está conversando y muchas de ellas han decidido tener sus campus virtuales, que por lo demás es uno de los elementos. La NASA tiene un campus virtual, digamos, en el, si no me equivoco, es en Marte. El Louvre tiene un campus virtual, un metaverso para poder ver la Mona Lisa. Es decir, hay muchas instituciones hoy día que han decidido tener estos espacios inmersivos para que las personas puedan visitar, enseñar, comprar. Son espacios que tienen múltiples finalidades. Antes de continuar, trajimos hoy día, a mí me encanta esto, algunos juguetes, algunas cosas para poder mostrar. ¿Qué tenemos para mostrar? Sí, bueno, acá tenemos el Apple Vision Pro, que es el último lente de realidad. Si podemos mostrarlo a la cámara, para quienes nos estén viendo, ahí está, sí, pues está la cámara precisamente. Exacto. Este es un lente de última generación. Perfecto. Que tiene un valor de $3.500 aproximadamente, y la gran, digamos, chochería de este lente, además de lo caro, bueno, es que te permite eliminar al máximo el problema del motion sickness, ya que existe en los otros lentes de realidad virtual, donde básicamente tú puedes tenerlos puestos sin sentir la sensación de mareo durante 5 o 10 minutos. En este yo lo he tenido puesto 1 hora sin ningún problema y ninguna sensación de malestar en el cuerpo, ya que es un elemento muy importante. Yo diría que por eso la tecnología ha ido avanzando tanto y se ha encarecido, porque efectivamente te permite visualizar tanto la realidad así, tal cual como yo te puedo ver a ti, sí, puedo ver el entorno, etcétera, y además superponer la realidad inmersiva, es decir, agregar elementos de valor a esta realidad que yo tengo, ¿no? Pero es una tecnología que va avanzando a pasos agigantados, sí, avanza muy rápido. Porque ya que te estoy mostrando mis artefactos, te puedo mostrar que es básicamente un lente de cartón, sí, donde lo que podemos hacer para las escuelas que no tengan tanto, por ejemplo, dinero o valor, poder adquisitivo, es poner el teléfono donde ya está descargada la aplicación, claro, y entonces los estudiantes pueden visualizar, ¿no es cierto?, a través de este dispositivo cartón. O sea, esto vale
€1,50. Exactamente. Por lo tanto, esto te facilita también la interacción con la realidad virtual o inmersiva, dependiendo del artefacto, para todo, o sea, extenderla, no es un límite el tema del dinero. Exactamente. ¿Ya? Y estas tecnologías y estos desarrollos, conversábamos en el mundo universitario, en la educación superior, ya están muy presentes, son parte de... Sí. El desafío quizás sería, como conversábamos al inicio, cómo llega al ámbito escolar. Exacto. Yo diría que las universidades yo tengo colegas que tienen desde robots hasta iPads, donde uno puede ocupar perfectamente la realidad virtual, en este caso, y claro, algunos lentes también de realidad inmersiva. Yo diría que esto no es tan masivo tampoco en las universidades. Los que investigamos en esto tenemos varios artefactos. Exacto. Pero en las escuelas ciertamente lo más usable es la realidad aumentada, que Sí. sería un iPad, una tablet o un teléfono celular, Sí. donde tú puedas, por ejemplo, ocupar cubos como este que te permiten, a través de una aplicación, hay distintas en el mercado, hay Sí. algunas gratuitas, otras pagadas, te permiten entonces entregar información adicional a la realidad. ¿Ya? Entonces yo puedo visualizar, no sé, el sistema solar apuntando a este cubo. ¿Ya? Y este cubo, como tú lo puedes ver, yo lo imprimí en blanco y negro. Abajo hay cartón y gratuito. Exactamente. ¿Ya? O sea, entonces es accesible. es accesible, Sí. pero me da la sensación, y ahí ir analizándolo también, que es un poco, depende de la normativa que se instala en cada país respecto a la educación. Pienso en el nivel escolar, pero también la disposición de quién está dentro del aula, porque me lo decía muy bien, el profesor incide de una forma muy, muy, muy grande, y depende muchas veces de la decisión última que él tome dentro del currículo, obviamente, cómo impactar a sus estudiantes, además de formarlos en la asignatura correspondiente. Exacto. Yo diría que los estudiantes que egresan de las universidades hoy día y que han sido formados con estas tecnologías, porque precisamente vivieron la pandemia y han tenido estos cursos de tecnología, además los currículos más nuevos, ellos vienen con muchas ganas, muchas ideas. Sí. Y lo que nos devuelven a nosotros como universidad es que les cuesta mucho. Es como enfrentarse contra un muro. Exacto. Cada vez que llegan a un establecimiento educativo, por varias razones. Pero una de ellas es el miedo a que este uso de tecnología pueda tener efectos adversos o efectos no deseados, ¿ya? Que son como los efectos colaterales. Claro. Que sí, se ha investigado y existen. O sea, no podemos obviar de que un mal uso de tecnología pudiera generar ira, pudiera generar rabia, pudiera generar competencia más allá de la competencia sana entre estudiantes. Sí. Pero yo diría que habiendo investigado esto mucho tiempo y haciendo un uso adecuado, los efectos positivos son muchos más que los efectos colaterales que uno pudiera ir manejando y conteniendo en la medida que haga un uso correcto, ¿no? Ahí también es relevante, y no lo quiero dejar pasar, el sentido de responsabilidad que tengan sí. los docentes, los administrativos de los establecimientos educacionales y también la familia. Sí. Es trascendental, a mi modo de ver eso. Recuerdo muy presente lo que ocurrió hace algún tiempo en un establecimiento educacional en San Pedro de la Paz, donde hubo una mala utilización de inteligencia artificial de parte de un estudiante. Se generó toda una situación ahí, pero eso abre una conversación también del sentido de responsabilidad que tiene que haber, uh-huh. y no demonizar, pero utilizar de manera responsable y hacer ver, formar al estudiante para que sepa que esto debe tener un buen uso. Exacto, lo que llamamos es la formación ética, exacto. Valórica, de la tecnología en general. Y hoy día, con el boom de la inteligencia artificial, cobra mucha más relevancia, la verdad. El manejo seguro de tecnología, enseñarle a los estudiantes cuáles podrían ser los efectos de un mal uso, y no solamente efectos en términos de, no sé, que los vayan a suspender de un curso en la universidad, claro. que suele ocurrir, o estudiantes en las escuelas que los suspendan de clases, por ejemplo, sino que los efectos pueden ser muchísimo más graves y que tienen que ver incluso muchas veces con sus familias, involucran a los padres, involucran a los hermanos. Por lo tanto, la formación en la convivencia social con uso de tecnología, en lo ético, en lo valórico, es muy relevante. El problema es, ¿los docentes están preparados en las escuelas y en las universidades para enseñar eso?
Esa es como la gran pregunta. ¿Y están preparados, creo? Los míos 100%. A los que yo les he hecho clases 100%. Pero en general. En general es lo que te comentaba. El problema es que el currículum no cambia tan rápido como se debería cambiar. ¿Ya? En Chile no tenemos un currículum flexible, ni en las escuelas ni en las universidades. Por lo tanto, claro, los cambios que ocurren en la sociedad van mucho más rápido que la actualización curricular. Por lo tanto, claro, ahí es responsabilidad de todos quienes hacemos clases de ir incorporando, independiente que el currículum esté ya medianamente obsoleto, ¿no? De ir incorporando estos elementos de realidad aumentada, estas tecnologías emergentes, la IA, el uso valórico, etcétera. Pero eso involucra también un gran desafío, que nosotros los profesores universitarios también tenemos que formarnos en esto. Entonces es como un continuo de formación para la vida. Y no solamente los que hacemos clases de pedagogía, yo te estoy hablando de todos los docentes universitarios deberían estar formados hoy día en uso de tecnología. Y ese es un paso importante que se tiene que ir dando, que se tiene que ir avanzando y en que se están haciendo esfuerzos a distintos niveles. Uno podría ponderar eso también, ¿o no? Sí. Así es. Yo diría que las universidades efectivamente están dictando varios cursos, etcétera, pero como esto es un tema que evoluciona tan rápido y obviamente también depende de los tiempos, de tu deseo, de las ganas que tú tengas de ir mejorando tu docencia, claro, no es tan simple. No es un tema simple. Exactamente. Y vamos a ir cerrando esta conversación con un par de reflexiones que me interesa que abordemos. Voy a aprovechar que tenemos a nuestra directora de investigación también acá para poder hablar un minuto de eso, que es lo que hemos tratado de relevar en este espacio de Ciencia Inesperada, de relevar también el trabajo que nuestros académicos e investigadores realizan en las distintas áreas. La universidad está dando pasos muy importantes, ha dado pasos muy importantes y los sigue dando. A nivel de interdisciplina, a nivel de formación, a nivel de investigación, abrirle posibilidades. Muchos de nuestros académicos acá nos han dicho, la universidad me dio la oportunidad de que yo pudiera investigar, de que yo pudiera ir al extranjero, de que yo pudiera publicar, de que publiquemos mucho más. Hay un trabajo muy importante que se está haciendo, que se sigue haciendo y que se va a seguir haciendo en los próximos años. Sí, totalmente. Nosotros desde la Vicerrectoría tenemos como misión, básicamente, apoyar a los académicos en distintos ámbitos, ¿no? Pero yo diría que es en el desarrollo de investigación de calidad, investigación que sea pertinente, que responda a un problema de la sociedad. Independiente del área disciplinar, tenemos que ser capaces de visualizar y anticiparnos a generar una investigación que genere impacto, que resuelva una problemática, ¿no? Y yo creo que esta universidad lo tenemos muy claro los investigadores que trabajamos acá, porque es parte del sello institucional. No es lo que yo quiero investigar porque a mí me gusta esta temática, sino que es cómo yo con esta investigación puedo aportar al entorno en el que yo me desenvuelvo. Y ese yo diría que es un factor relevante que nos distingue como profesores o académicos investigadores de la UCSC. Y los números lo demuestran también. Hay muy buenos números también. Hay muy buenos números, hemos ido crecientemente durante el periodo de pandemia, en los últimos 5 años hemos ido evidenciando un crecimiento en la productividad de los académicos en términos de investigación fundamental, pero también ahí mis colegas de la Dirección de Innovación han podido visualizar que también ha habido un crecimiento de la cantidad de productos de innovación. O sea, fuertemente, yo creo que en los próximos 5 o 10 años uno de los focos va a ser fortalecer los procesos de innovación en la academia, que es como el segundo paso, ¿no? Sí. O sea, hacer investigación fundamental, bueno, medianamente casi todos los académicos lo hacemos, pero hacer innovación no es tan simple, toma más tiempo, hay que tener un cierto nivel de formación también, y yo creo que la universidad está avanzando hacia allá y lo estamos haciendo muy bien. Por el momento los números nos acompañan. Se están generando los cimientos para dar esos pasos. Así es, con el FIUT sobre todo, que vamos a poder tener una política, básicamente va a ser nuestro PD en investigación e innovación en los próximos 10 años. Vamos a sentar una política que fortalezca toda la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y obviamente con miras a poder tener una consolidación de la innovación y la investigación en la UCSC. Exactamente, es lo que vamos a estar atentos y lo que vamos a estar contando también. Nosotros vamos a ir cerrando este capítulo de Ciencia Inesperada con María Graciela Badilla, nuestra directora de investigación. Estuvimos hablando de muchos temas, estuvimos mostrando acá algunas cosas que tenemos. María Graciela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nosotros cerramos este capítulo, no sin antes recordarle que se conecten a nuestras redes sociales, nos busquen en las distintas redes, sigan los capítulos a través de nuestro canal de YouTube, también a través de Spotify, se suscriban, compartan, comenten y estén atentos a las próximas
entregas de este Ciencia Inesperada. Será hasta la próxima. Que estén muy bien.